Buenas noches tengan todos ustedes. Estamos aquí como todos los miércoles en su espacio de percepciones y realidades, donde convocamos a grupos de expertos que nos hablan de temas diferentes de ámbito nacional, de interés nacional, algunos de ellos relacionados con el tema central de su canal Astele.tv, que tiene que ver con las pymes, con las pequeñas y medianas empresas. Yo soy Desiderio Morales, nos pueden seguir aquí por en vivo, y si tienen alguna pregunta, pues plantearla. Esta noche tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Francisco Reveles Vázquez. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. El doctor Francisco Reveles Vázquez nos va a platicar de un tema de coyuntura que tiene que ver con la reforma político-electoral. Él es licenciado en Ciencia Política de la UNAM. Sí. Maestro en Ciencia Política, entre otras de sus muchas actividades, profesor de tiempo completo del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, experto en partidos políticos, sistemas electorales, sistema político mexicano. Doctor, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, es un gusto. Doctor, platíquenos, ¿por qué llama tanto la atención el asunto de la reforma política? Y sobre todo, nos gustaría saber si ese es un asunto que concierne, porque es un aspecto creo que importante, solo a los partidos políticos o a la sociedad en general y al hombre de la calle. Sí, pues es importante porque como se están discutiendo otra serie de reformas en otros ámbitos, principalmente la energética, que es la que llama más la atención, pues la reforma política se ha establecido también allí en medio de los debates, y a veces como una moneda de cambio, ¿no? Al parecer, como que pesa mucho en las negociaciones, las propuestas de... Es el factor de ajuste, sí. Es donde los partidos han obtenido concesiones para dar el sí al PRI, gobierno, digámoslo así, en las otras reformas. Así es. Entonces yo lo veo como una materia en este momento un tanto secundaria frente a la reforma energética, por ejemplo, o en materia de telecomunicaciones, que me parece son más trascendentes, porque en el caso de la reforma política, en realidad pues hubo una serie de leyes secundarias o reformas a leyes secundarias que quedaron pendientes desde el 2012 y que ahora se han pues recuperado en la reforma política para lo que ahora estamos llamando como la reforma política, pero en realidad sí abarca varias reformas. Así es. Digamos, pero visto el asunto de las reformas en general, la reforma energética es relativamente fácil llegar a discernir en qué sentido le importa o es relevante para el hombre de la calle. Igual la reforma en telecomunicaciones. ¿Es el caso de la reforma política, insisto, o nada más es para los puros partidos políticos? Sí, bueno, ¿Qué tiene que ver? ¿Hasta qué punto afecta a la gente? Sí. ¿Por qué a mí me debe importar si viendo en la calle yo tengo mi trabajo, o sea, y las pequeñas empresas? Así es. Pues es importante porque varias de esas reformas pueden ser muy trascendentales en el largo plazo, en el inmediato no, pero en ese caso pues estamos igual que con lo de la reforma energética, porque dicen que van a bajar las gasolinas, pero va a ser de no se sabe 6 años o 10 años o 8 años, ¿no? Pero en el caso de la reforma política pues hay varias normas que efectivamente pueden impactar bastante en nuestro régimen político, nuestro gobierno. Por ejemplo, el caso de la posibilidad de hacer un gobierno de coalición, sí sería un elemento interesante. Y como diría el hombre de la calle, ¿y a mí qué? Bueno, no tendríamos tanto conflicto, tanta falta de acuerdos como hemos tenido desde hace... O sea, si comparten el poder, yo como ciudadano puedo tener la confianza de que no va a haber conflictos y luego... que las reformas necesarias se llevarán a cabo, se impulsarán mejores políticas de gobierno, por lo menos ese es el espíritu de la ley, no tendríamos de repente parálisis legislativa y podría efectivamente funcionar mejor. ¿Y esto sería válido solamente para el Congreso Federal o también para los estados? Para los estados lo mismo, porque pues es otro de los elementos importantes de la reforma, porque
en buena medida la transformación del IFE en un Instituto Nacional de Elecciones, pues tiene que ver con acotar el poder de los gobernadores en el ámbito electoral, pero eso implicaría también pues que verían afectadas sus atribuciones hasta cierto punto en otras materias, ¿no? Y también en los congresos locales pues está planteando una reforma más reciente que no haya sobrerepresentación de un partido, que es lo que ha sucedido principalmente. Que no haya del PRI o del PAN, vamos a ponerle el nombre del niño. Principalmente del PRI, porque pues es el que tiene la mayoría de las gubernaturas, y se ha visto beneficiado justamente por esa falta de reglas que ahora ya existen. Claro. Ahora, si hablamos de política, doctor, bueno, yo me muevo en el mundo de las percepciones, en mi actividad profesional, y cuando yo le pregunto a la gente si cree en los políticos comparado con si cree en la iglesia, en los periódicos, en el presidente de la república, no sé qué otra cosa, en el ejército, en la policía, sale casi muy abajo. Sí, no, en el último lugar. En el último lugar. Entonces, digamos que se entiende que para la gente común y también para los empresarios, incluso para pues, los empresarios grandes, no solamente los pequeños, para los profesionistas, para las amas de casa, los estudiantes, los campesinos, ¿verdad? La política es la fuente de muchos males, o de todos. Sí. Por un lado está ese tema, ¿no?, de la falta de acuerdos, que trata de resolverse mediante esa posibilidad de un gobierno de coalición. Y, por ejemplo, la iniciativa preferente para que sean discutidas las iniciativas fundamentales del presidente y no se queden en la cola o lleguen hasta pero ¿por qué los políticos tienen tan mala imagen? Bueno, ese es un problema universal, ¿no? Pero en el caso de México creo que aquí no dura. Yo creo que hay otros países donde también es peor, ¿no? Pero en el caso de México, algunas de las reformas tienen la intención de pues disminuir, ¿no?, ese menosprecio, esa falta de empatía con los políticos, esa crítica hacia los políticos en general. Sería el caso de las candidaturas llamadas independientes, independientes de los partidos políticos. En ese caso, cualquier ciudadano con recursos, valdría señalar eso, ¿no?, con recursos suficientes para competir en una elección, pues lo va a poder hacer, ¿no? Lo puede hacer ya, de hecho. Y también eso pues puede ser interesante para cierto sector de los empresarios que pueden estar interesados. Porque, mire, volviendo hacia atrás, yo recuerdo, bueno, los debates de hace 20 años, 30 años, de gente como, no sé, como Teo Paz, quizá como don Daniel Cosío Villegas, pensadores así de esa estatura, y otros más, ¿no?, que ellos hablaban de que México requería democratizarse, requería que se respetara el voto, requería reducir los desmanes de un partido único, que en aquella época las reflexiones de estos personajes pues se daban en el contexto de un dominio absoluto y predominante del PRI, en el entendido de que todos esos cambios, doctor, iban a hacerle bien al país. Y la mayoría de esos cambios, bueno, usted es experto en el tema, se dieron, aunque no se dieron como quizá ellos esperaban, pero sí se dieron de alguna manera. Hoy se respeta más el voto, hoy tenemos un partido, ha habido alternancia en el poder, tenemos un organismo autónomo que se llama INE, que se llamaba IFE. Digamos que la democracia ha avanzado, pero la pregunta es, ¿ha sido una democracia productiva para el país? No, y ese es precisamente... Sí. ¿Por qué no? Porque la falta de acuerdos ha provocado obstáculos para el desarrollo económico. Eso no lo perdió nadie. No, fue producto de la misma confrontación entre los partidos políticos, ¿no? Ya con la competencia más fuerte del PAN y del PRD. Pero creo que en el 2012 los planteamientos de los candidatos presidenciales sí giraron en torno a la necesidad de superar esa situación, ¿no? Por lo menos en el caso del PRI, en el caso del PAN, ¿no?
Y ya ahora, a partir del Pacto por México y toda esta estrategia que pues, todavía la seguimos viendo funcionando en estos días, precisamente, Ya. como que sí tiene esta pretensión de resolver, o por lo menos superar algunos de los problemas importantes. El punto, doctor, no es menor, porque finalmente digamos que lo que busca un país, ¿qué busca? O sea, que haya mejoría en los niveles de vida para sus habitantes, que haya menos conflictos, que haya seguridad en la propiedad, que la economía crezca, que haya consensos, y no se han dado. Sí, pues estamos en ese trance. Justamente ahora se están aprobando aquellas reformas que en su momento se quedaron pendientes desde, Ya. yo creo que antes del 2000 incluso. Sí, sí. Pues ahí, por ejemplo, hablaba, usted sabe, del, ¿qué decía? El progreso improductivo. Entonces, ¿podemos hablar de una democracia improductiva? Sí, yo creo que todas las críticas podemos hacerlas. Podemos hacerlas. A la Ahora, democracia. doctor, una pregunta. Y ahora usted, como experto en el tema, ¿tiene fe en que, como dice el hombre de la calle, ahora sí? Bueno, es que En la parte política. Sí, creo ¿Cuál que, es su, en general, para entrar ahora sí al detalle de las reformas, ¿no? yo creo que la responsabilidad principal ahora está en la ciudadanía, porque, por ejemplo, pues ya hay de hecho candidaturas ciudadanas, ¿no? Independientes. Ya hay consulta popular, ya hay espacios de participación que antes no teníamos para los ciudadanos, ¿no? Iniciativa popular también es otra de las figuras que se introdujeron desde el 2012 a nivel federal, porque a nivel local ya existían. Hoy nos platica de eso, sí, Sí. muy bien. Y bueno, sigue existiendo la posibilidad de que haya nuevos partidos, otros partidos, ya con una barrera más alta para superar, pero está la posibilidad. Entonces, creo que hay varios instrumentos que pueden ser aprovechados por la ciudadanía, a menos que siga conforme, a pesar de lo que diga, con el comportamiento de nuestros políticos, ¿no? Yo creo que ¿Por qué habla usted de que ahora la responsabilidad es del ciudadano? Porque es que los partidos, sea PRI, PAN, PRD, y los minoritarios acompañándolos, han tomado grandes decisiones, ¿no? Para bien o para mal. En general las vemos negativamente, pero yo creo que estas herramientas legislativas que se han establecido ya en la Constitución, la legislación electoral, tienen que ser aprovechadas por los ciudadanos, porque de otra manera pues van a quedar ahí como instrumentos inútiles, muy bonitos, porque podemos decir ya tenemos consulta, ya tenemos iniciativa popular, ya tenemos fiscalía, ya tenemos instituto de transparencia, pero si nosotros no los aprovechamos para efectivamente presionar, fiscalizar, supervisar, controlar a esos políticos, pues no vamos a llegar a ningún lado. Bueno, eso nos remite a otro tema que es lateral y es un tema, yo digo, doctor, de enorme trascendencia, que es, digamos, una suerte de anemia cívica, ¿no? Sí. Es una realidad de problemas de la gente común para poder organizarse y ejercer sus derechos y exigir. Sí. Hay una parte de la sociedad muy activa en el ámbito electoral. Yo creo que siempre tenemos que reconocer eso, pero en el caso de México, pues así se dio la transición. Y en buena medida muchas de nuestras reformas electorales se debieron a esa presión de los ciudadanos que acudían a los mítines, a las campañas de los candidatos de oposición, finalmente dándole su voto a ellos, pues llegaron al poder. Pero ya hay otra parte ahora muy importante, que es esta sociedad civil que tendría que fortalecerse, ampliarse, no ver negativamente, creo yo, a los partidos, sino en todo caso tratar de aprovecharse de ellos, ¿no? De utilizarlos. Ejercer la presión que como ciudadanos Sí. Tienen el derecho. Sí, para presionarlos y para pues establecer una agenda diferente, contenidos de esa agenda más genuinamente sociales, ¿no?
Pero esa parte, yo creo que esa parte sí ahora sí me parece mucho más una mayor responsabilidad en la sociedad que en los partidos políticos, porque si no hay esa mayor participación, si no hay el aprovechamiento de esos recursos legales, los partidos van a continuar tal como están y el desprestigio va a seguir, pero es un desprestigio que tiene, en el caso de México, pues tiene fácil unos 15 años. 15 ¿no? años, sí, cómo no. Grave. Pero en otros países pues empezó desde hace 30, ¿no? Bueno, lo que pasa también, doctor, es que en México hemos tenido muchas crisis y el nivel de vida no crece. Así es, sí es un problema. Es un problema serio. Ahora, entrando al tema ya más en detalle de la reforma política, platicamos ahorita antes de entrar aquí, de que todo esto se gestó como un primer paso con una reforma que se planteó en la administración de Felipe Calderón. Sí. ¿Cómo estuvo eso? Bueno, al final de la administración de Calderón, el presidente envía una serie de propuestas. La principal, más llamativa, más interesante en su momento fue la segunda vuelta para la elección presidencial. Ya. No pasó, porque O sea, la planteó, la propuso, pero el Congreso no. es decir, aceptó. significaba que ¿qué? Que pasara ¿qué? Pues que se modificara el proceso electoral para Ajá. que hubiera segunda vuelta. En una primera vuelta compitieran todos los candidatos y en una segunda solamente los dos más votados. Ya, y no pasó. Y no pasó. Pero junto con ella se introdujeron los mecanismos de democracia directa que comentaba, ¿no? La consulta popular, la iniciativa popular, la iniciativa preferente. Platícanos un poquito de cada una de ellas, doctor. Es importante, interesante, porque todo esto va en demérito del poder de los partidos políticos, ¿no? Por eso es importante, justo por lo que estamos comentando ahora, ¿no? Los partidos parece que pues, se sensibilizaron hasta cierto punto frente a las demandas de la sociedad. Eso sí pasó. Y eso sí pasó. ¿Qué significa la consulta popular que se aprobó con Calderón? La consulta se establece como una forma de impulsar la participación ciudadana para la discusión de los grandes temas. El problema es que ya en las reformas secundarias, por ejemplo, la materia energética, pues no es materia de una consulta popular, que es justo lo que está demandando el PRD ahora, ¿no? Ya, muy bien. Que se ponga a consulta la reforma que ya fue aprobada. Entonces, claro que sabemos, porque en la política no hay ingenuidad que valga, que bueno, una figura como esa puede servir tanto para, por ejemplo, rechazar una reforma como la aprobada en el caso de Pemex, pero también para promover pues, otro tipo de iniciativas, incluso poner a debate si permanece o no un gobernante, y eso puede provocar problemas incluso de ingobernabilidad, ¿no? Pero en el caso de lo que se ha aprobado hasta entiendo, ahora, perdón, que se hace un planteamiento de una política y el ciudadano tiene la capacidad para echarla para atrás. sí, en el caso de que la consulta fuera De que fuera válida en ese tema, uno. Y dos, también, ¿puede echar para atrás a un gobernante o no? bueno, en el caso de lo aprobado, no, en México no. No, Pero hay ese tipo de mecanismo en otros países, el mandato revocatorio. aquí no. Aquí no, todavía no llegamos hasta ese nivel. Hasta eso. Pero incluso la consulta popular, bueno, a pesar de que no, por ejemplo, la materia energética, la materia electoral, Salió con restricciones, salió con restricciones. salió acotada. Y eso Fue una reforma patito. Sí, sí, si no se aprovecha por parte de los ciudadanos esa figura, ¿no? En el caso del PRD, pues está echando toda Pero llama la atención de que, bueno, se abre la puerta, pero por otra parte se dice la reforma energética no. ¿En telecomunicaciones sí o tampoco? Bueno, no está claro, pero es muy probable que... Eso está muy estaría- claro, doctor. Sí, sí, es lo mismo en el caso de las candidaturas independientes. Eso es ahora reciente, ¿no? Eso Pero también se aprobó con Calderón. con Calderón, pero ahora ya se reglamentó, Ya. ¿no? Pero igual son muchas las desventajas Restricciones, acotamientos, frente a limitaciones.
las candidaturas partidistas, ¿no? Digamos que lo que ha permeado a nivel de los editorialistas y la gente que platica, que habla de estos temas, es de que los partidos dijeron sí a las candidaturas independientes, pero lo limitaron mucho. Sí, eso es cierto. Pero digamos, en un caso fortuito, imaginemos que un partido se divide, hay una decisión y el candidato escindido quiere postularse por la libre, lo puede hacer. Y incluso López Obrador, por ejemplo, ¿no? En el caso de que no fuera aprobado el registro para su partido Morena, él podría lanzarse como un candidato independiente. ¿Existe esa vía? Sí. Él tendrá, de paréntesis, doctor, que ya ha planteado la petición a que se autorice su movimiento como partido. ¿Todavía no? Sí, están en eso. Ya es a punto de... Es muy difícil que le digan que no. Es muy difícil. Porque ahí sí pues cumplió con todos los requisitos y además pues sería pues, encender la pradera, ¿no? Otra vez. Ya ha pasado antes. Pero bueno, la idea de estas figuras creo que sí va a tono con la crítica que se hizo en su momento a los partidos. Hablamos de tres cosas, o sea, de candidaturas independientes, consultas populares, iniciativa popular. ¿Qué es la iniciativa popular? Hablamos todavía de la de Calderón. Sí, la iniciativa popular pues es precisamente aquella iniciativa legislativa que un ciudadano puede presentar en el Congreso. En ese caso, también hay ciertas materias que no están contempladas y la iniciativa tiene que seguir el proceso regular, ordinario que se sigue para la elaboración de leyes. Entonces entra en desventaja en la medida en que pues también el ciudadano tiene que buscar el apoyo de algún grupo parlamentario o de varios, ¿no? Las tres son patito, doctor. Sí, ese es un problema, porque están en el papel. Pero se limita. Pero están limitadas. En el caso de que hubiera una ciudadanía más fortalecida, con mucho interés, con muchas ganas de aprovecharlas, yo creo que ahí podría ser, ¿no? Bueno, pues estamos con el doctor Francisco Reveles Vázquez platicando de la reforma política. Yo soy Desiderio Morales, en este subsegmento de percepciones y realidades. Regresamos en un momento. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Durante 7 décadas, Deiman ha desarrollado una amplia gama de colorantes, saborizantes y productos semipreparados que satisfacen los requerimientos de la industria de alimentos, así como las necesidades y gustos de los clientes y consumidores a nivel nacional e internacional. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Continuamos con el doctor Francisco Reveles Vázquez platicando de la reforma política. Yo soy Desiderio Morales en este subsegmento de percepciones y realidades. Doctor, ahora sí platícanos de la reforma. Hablamos de la de Calderón y pues ya le hicimos delucir un poco. Ahora bien, y esta, doctor, platíquenos, digamos, los capítulos más importantes. ¿Cuál es el más importante de todos?
El principal que ha estado en los medios también en estos días, pues es el de la transformación del principal órgano electoral, máximo órgano electoral, de Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional de Elecciones. De IFE a INE. De IFE a INE. Y el cambio de fondo más fuerte es que va a sumar a todas sus atribuciones la de poder organizar las elecciones locales, en el caso que sea necesario. Esta en realidad pues fue la reforma que motivó la transformación de este instituto, porque los órganos electorales locales, varios de ellos fueron muy cuestionados por su parcialidad a favor del partido en el gobierno, presionados de cada estado. De cada estado. Llámese uno u otro dependiente. Sí, no de todos, pero sí en varias ocasiones pues se acusó a los institutos locales de parcialidad, y en buena medida porque el gobernador había presionado o había influido de manera determinante en la integración de los consejos electorales correspondientes. Entonces una demanda muy pronunciada, muy fuerte, yo la ubico más en el caso del PRD, una demanda del PRD fue esa, que se eliminara este carácter autónomo de los consejos electorales locales para que pasaran a manos de la instancia federal. Esto lo vio bien el PAN, lo vio bien el PRI, en la medida en que pues representaba, como decía yo al principio del programa, pues una moneda de cambio para poder tener el apoyo del PRD en otras reformas y del PAN para que en efecto pudieran avanzar. Por otro lado, también una propuesta importante ahí que le suma otra atribución. Seguimos hablando del INE todavía. Del INE es, bueno, ellos el INE, el Consejo General del INE, va a designar a todos los integrantes de todos los órganos electorales locales, lo cual es una locura. Los mismos consejeros lo aceptan así, pero además van a poder organizar los procesos de selección de candidatos en los partidos, en el caso de que ellos lo soliciten, ¿no? El primero va a ser el PRD, que va a renovar su dirigencia, y ya ha solicitado, creo que formalmente, al INE que organice su elección interna. Ah, qué interesante. Es Entonces, decir, el PAN no, si quiere el partido. Ajá, es solamente a petición de parte. Igual el caso de la atracción que pueda realizar el INE de la organización de elecciones locales, también va a ser pues por la petición. Todavía no sabe bien a bien de quién, pero pues la idea sería que en el caso de que se vea que hay parcialidad del órgano electoral o que no hay condiciones para que ese órgano organice las elecciones, pues se pedirá al INE para que este Instituto Nacional lo organice. Pero, a ver, ese nada más es cuando hay problemas, no es en general. Exactamente, esa fue digamos que lo que... Tiene la prerrogativa, pero se usa en condiciones especiales. Exactamente. Lo que queda en duda, pues, ¿quién va a definir cuáles son esas condiciones especiales, ¿no? Si de repente la oposición va a decir, es que el gobernador está influyendo, está presionando, o los medios de comunicación van a empezar a cuestionar, ¿no? Pero por lo pronto el INE sí va a nombrar a los integrantes de los consejos. Que ahora en todos los estados se llama Instituto Estatal Electoral, algo así. Ajá. ¿No se va a llamar así ya? No, ya no, se van a llamar órganos públicos locales electorales, OPLES, órganos públicos locales electorales. Pero sí le van a quitar la injerencia al gobernador. Sí, yo creo que sí. Estamos en ¿Hay proceso de eso? eso. Sí, porque no solamente involucró a los institutos electorales locales, sino también a los tribunales electorales locales. Los magistrados de los tribunales fueron los que acudieron a la Suprema Corte para impedir que fueran destituidos o cambiados, ¿no? Para nada. A ver, los magistrados ayudaron a... Ellos
buscaron el apoyo de la Suprema Corte, ¿no? Cuestionando la reforma, señalando que no es constitucional, que no era constitucional. Ya hay esos litigios. No, ya la Suprema ya dijo que es legal, entonces ellos ya no se van a poder quedar tampoco. De manera que es pues una renovación total de los órganos locales. ¿A usted le suena bien todo esto? No, a mí me parece que desde un principio pues era muy cuestionable, porque se ponía en duda la integridad de todos, ¿no? Los participantes en estos órganos, ¿no? Y en segundo lugar porque sí me parecía una afectación al federalismo, en la medida en que es una imposición del centro, vamos a decir. Exactamente, ¿no? Esa influencia del gobernador en el órgano electoral local o en el tribunal electoral local también la podríamos ver replicada a nivel nacional, ¿no? El presidente con una mayoría en el Congreso quizás pudiera también tener en algún momento una influencia mayor de la que ahora tiene para integrar el Consejo General del INE. Entonces nadie nos garantiza que el INE es la máxima autoridad pura y santa y sabia además para que efectivamente inyecte imparcialidad a todos los órganos electorales locales. Bueno, doctor, y el otro punto es de que, no sé, yo no soy experto en el tema, pero pues va a ser difícil que un solo organismo tenga la capacidad para eventualmente, vamos a decir, operar procesos tan amplios, de tanta cobertura. Sí. Ese también ya es un problema específico al que se vayan enfrentados, pues ya muy pronto, ¿no? El año que entra habrá elecciones de gobernador, si mal no recuerdo son 8 elecciones de gobernador, y todas ellas muy importantes naturalmente, y varias de ellas seguramente serán cuestionadas desde el principio y se demandará la participación del INE. Entonces, si en 5 de ellas hay problemas, digamos, ¿no? Y el INE se responsabiliza y los competidores de todas maneras siguen sin reconocer y aceptar los resultados electorales, pues vamos a tener 5 conflictos nacionales, porque al que se va a acusar de imparcialidad va a ser al INE, no al señor gobernador, no al Instituto Electoral Local, sino al INE, ¿no? Y entonces el candidato va a venir, el candidato a gobernador va a venir hasta acá a movilizarse, a bloquear, a demandar, etcétera, ¿no? O sea, imagínense, antes nada más era la gente, ahora van a ser digamos ese es la visión más pesimista, ¿no? Ya, que claro, pudiera pasar. Sí, pero no luce, tiene usted razón, o sea, no luce, vamos a decir, razonable. Luce, como usted señala, como una moneda de cambio, como una concesión del PRI al PRD, que fue el que hizo este planteamiento y que fue también avalada por el PAN, pero que tiene, resumiendo, una eficacia relativa. Sí. El PAN fue también muy insistente en esa transformación. De hecho, pues ellos lo resentían más porque en su momento tenían gubernaturas, pero las perdieron, ¿no? Y al perderlas, el gobernador que sustituye a los panistas, pues sí tiene todavía pues este tipo de prácticas, ¿no? de intervención en los órganos electorales, ¿no? Y de un juego pues no tan equitativo e igualitario como en los otros casos. Ese es un tema, doctor. ¿Y el otro? Bueno, el otro, hay varios temas que ya son quizás un tanto secundarios, pero muy importantes también en el mediano y largo plazo. Uno que tiene que ver con los partidos políticos en el ámbito local. Es muy interesante porque se estableció el 3% mínimo como barrera para que los partidos mantengan su registro. ¿Y antes era? 2 y antes era 1.5. O sea, se elevó el techo, le elevaron la canasta a los partidos. Es decir, un partido para mantenerse nacionalmente tiene que tener el 3% de los votos, antes el 2 y antes el 1.5. Empezamos toda la historia con el 1.5 y ahora es el 3. Entonces es elevado, difícil para los partidos minoritarios,
también para los nuevos partidos. ¿Quiénes en la elección reciente presidencial quedaron abajo del 3, doctor, y arriba del 2? Abajo del 3 quedó el PT, quedó el Movimiento Ciudadano, si mal no recuerdo. Apenas si rebasaron. En realidad sí corren un riesgo, ¿no? Para poder superar. O sea, el PT no alcanzó el 3% de la votación. Si mal no recuerdo, no. Anaya debe estar preocupado. Sí. Y el Movimiento Ciudadano también. Ahí ese es de el de Dante Delgado. Dante Delgado, pues otro es priista. Bueno, ellos dos están junto con Andrés Manuel López Obrador. Es muy probable que al final pues lleguen también al Morena, ¿no? Participando ya de manera integrada con ellos. Pero si por ejemplo hubiera eventualmente una coalición en una elección estatal entre Movimiento Ciudadano, el PT y Morena, ¿tendrían la condición es que tengan todos juntos más arriba del 3 o cómo? No, cada uno. ¿Cada uno? Sí, se tiene que contabilizar por cada uno de ellos. Pero si en la boleta están los 3. No, en ese caso, bueno, en el caso de Morena no puede hacer coalición en estas primeras elecciones en las que va a participar. ¿No? Interesante. ¿Por qué? Así queda establecido. Igual para ponérselas complicadas. Mario se los puso difícil. Sí. Se las pusieron complicadas. Pero la idea sí es PRI, PAN y PRD. ¿Y acaso el Verde? ¿Acaso Nueva Alianza? Pero el PT sí se puede aliar con el PRD. Pero vamos a suponer que el PT y el PRD se alíen y que en la boleta diga PT, PRD. Si entre los dos ganan el 10% de los votos, ¿cómo vamos a saber cuál es el de uno y cuál es el de otro? No, sí, es que a partir de la reforma anterior ya tienen separadas las boletas. Ajá, y luego se suman los logos, aparecen sus votos por separado y se tiene que contar por cada uno de ellos. Sí, ahora la propuesta que está circulando otra vez en el Congreso es que se vuelva a aquello de que somos coalición y nosotros definimos qué porcentaje le damos a cada uno. Pero pues es una treta porque se define previamente que van a sobrevivir, ¿no? En cambio, tal como está ahorita, la regla es no, cada quien hay que contar por separado. Entonces sí es muy difícil. ¿Panal? El PANAL yo creo que sí lo supera, pues, ha sacado... A pesar de la crisis por el encarcelamiento de... Bueno, eso habría que verlo. Puede tener un impacto, ¿no? Sí, pero yo creo que va a ser muy relativo, es que nadie más que Ballester está en la cárcel. Y la estructura del partido, si bien está basada en el CENTE, tiene ya ciertos espacios, ¿no? Tiene cierta solidez. Entonces es muy probable que pudiera mantenerse, porque además ha jugado a las alianzas con el PRI, con el PAN, de repente con el PRD, pero yo creo que se puede acomodar bastante bien, y el Verde pues no la tiene difícil, porque más o menos saca 8% de los votos a nivel nacional en elecciones. ¿Te parece sano que todo esto tienda a compactar el número de partidos? No, yo creo que debería ser al contrario. ¿Por qué, doctor? ¿No es más caro eso? Sí, ese es el otro tema sobre el cual no se ha trabajado, porque los partidos en México son partidos ricos, reciben dinero todo el tiempo, hay elecciones o no hay elecciones, tengan militantes o no los tengan, porque hay unos que son fantasmas. ¿Tiene usted idea de montos? De dinero no. Okay, pero es una cantidad grande, ¿no? Es muy grande, la bolsa para los partidos es muy grande. En otros países no se da financiamiento o se da nada más en tiempos electorales. Pero aquí un partido recibe apoyo federal del INE. Del INE y apoyos locales también, recursos locales también. Esa es otra cosa que también se quedó en la reforma, en esta reforma. Se suponía que una de las ideas, de los objetivos, era reducir los gastos, ¿no? Y entonces se decía, bueno, en el ámbito local vamos a establecer que no haya sobrerepresentación en los congresos locales, y eso va a impactar en el financiamiento. Pues resulta que haciendo las cuentas,
Sale se más va a cara. incrementar. ¿Es cara la democracia mexicana, doctor? Sí, es cara. ¿Tiene usted idea de qué tanto comparado con otros? Bueno, hay estudios que se han realizado y efectivamente está muy bien organizado ya todo el proceso administrativamente en cuanto a estructura para realizar las campañas, la jornada electoral, y yo diría hasta la fiscalización. Pero los resultados son cuestionados. Y ahí es donde pues, hay una mayor debilidad. Entonces, si uno ve todo el gasto que se hace y finalmente el resultado sigue siendo cuestionado, pues es mucho más caro, ¿no? Es desperdiciar el dinero en algo que finalmente no deja satisfecho. Este asunto, doctor, de que ahí me mucho la atención, de que los gobernantes no pueden promover con su nombre sus programas y sus obras, ¿se quedó? Sí, sigue allí, pero pues de cualquier manera los políticos manejan la ley a su antojo y de todas maneras pues seguimos viendo en todas partes propaganda, ¿no? Pues que parece de campaña, es de campaña, porque ya en este momento pues ya varios están pensando en hacia dónde van a saltar para el 2015, ¿no? Ya sea en el ámbito local o en el ámbito... Eso es otro tema. El tema de que los diputados pueden renunciar, locales por ejemplo, y buscar una diputación federal o un diputado federal renunciar para una senaduría, ¿sigue siendo, se vale todavía? Sí, pues de hecho también ahí eso sí se puede hacer, ¿no? Y es no lo acotaron. Lamentable. O sea, no obligaron a los legisladores a que cumplan su periodo. No. Pueden chapulinear, como se dice. Exacto. Pero ahora pues ya va a ser más fácil, porque además quedó establecida la reelección consecutiva. Pasando al tema de la elección, doctor, ¿qué es lo relevante de la elección? ¿Cuáles son resumidamente, los aspectos más importantes ahí? Bueno, ¿Y la trascendencia? En ese caso, pues, bueno, el espíritu de la reforma tiene la idea de profesionalizar el trabajo legislativo, principalmente. En el ámbito de las presidencias municipales, darle más oportunidad al presidente, al alcalde, para que desarrolle pues, políticas realmente de trascendencia. Decían los presidentes municipales que 3 años pues, no les bastaba, ¿no? Entonces ahora van a tener 6, ¿no? ¿No les bastaba para qué? Para poder llevar a cabo políticas que realmente beneficiaran a la gente. Muy bien. ¿no? ¿Y ahora qué va a pasar? Ya había cierta ironía en la pregunta. Me acordé del de que decía Del de Blas. que robó poquito. Que robó poquito. Sí. Tenía poco. Tenía poco tiempo. Tenía poco tiempo, sí. Pero bueno, entonces, ¿ahora qué va a pasar? Bueno, pues la idea es esa, que tengan un plazo mayor para un mejor ejercicio de gobierno, para que los legisladores se profesionalicen, se empapen de las temáticas y de la técnica legislativa. Entiendo que un diputado federal o local, es lo que usted dice, sí. Un presidente municipal se puede elegir, es lo que está diciendo. Y los senadores. Y los senadores también. Los gobernadores no. ¿Cuántas veces se pueden reelegir? Los legisladores hasta 4 veces, para que sumen 12 años. Los senadores nada más una, para que sumen 12 años. Los presidentes municipales solamente una vez, o sea, para que sumen 6 años. ¿Y los diputados federales y locales 4? 4 veces, sí. Igual todos para que sumen 12 años. No sé por qué 12 años, pero así quedó. Es decir, todos 12 años, exactamente. Todos 12 años. ¿Usted qué opina de esta reforma, doctor? Como experto. Bueno, me refiero a la parte de la elección, porque si no tenemos aquí a Francisco Imanero, pero obviamente me hubiera gustado la idea, ¿no? Sí, pues eso se convirtió en camisa de fuerza. ¿Le parece que está bien que el sistema político mexicano avance a la reelección? Yo creo que es una reforma que podemos poner a prueba. Porque, hay que ver. Una de las ideas es que el legislador tendrá que regresar a su distrito, o el presidente municipal tendrá que verle la cara a sus gobernados para decirle, mira, sí hice o no hice tales o cuales cosas. Y el ciudadano deberá
evaluar y decir, bueno, efectivamente el presidente municipal hizo... Bueno, el ciudadano tiene la capacidad para poder decir sí o no, o sea, porque yo como legislador o como presidente municipal puedo estar 12 años, pero también depende de lo que le diga el ciudadano. Exactamente. Ahí en la reelección le tiene que ver la cara otra vez al ciudadano. Ese es, digamos, la... En Estados Unidos, recuerdo el senador O'Neill, y no recuerdo otro en este momento, los Kennedy, que estuvieron 30 años. Sí, ahí sí hay una carrera legislativa. ¿Cuáles son los riesgos y cuáles son los beneficios de esto? ¿Hay riesgos? Sí, muchos. En el caso de México, pues que los cacicazgos locales se hagan más fuertes. No, un cacique local puede ser presidente municipal solamente 3 años y tiene que retirarse, poner a su hermano, poner a la esposa, poner al compadre. Ahora ya no. Entonces puede fortalecerse eso. Esa es la crítica que hacían los detractores. ¿Y el beneficio? Que comentaba, ¿no? Que bueno, idealmente se piensa que el ciudadano podrá valorar el trabajo. ¿Eso será a partir de cuándo? A partir del 2018. En el caso de los senadores, hasta el 2024. No ahorita. No ahorita, porque beneficiaría. Doctor, ¿y las coaliciones cuándo van a poder ser? Bueno, las coaliciones ya están. Las candidaturas ciudadanas también ya están. Perdóname, los gobiernos de coalición. Ese ya a partir de el 2018. ¿Cómo va a operar en la práctica un gobierno de coalición, doctor? Pues eso está en manos del presidente. De hecho, ¿Presidente de la República? El presidente de la República. Quedó como una atribución presidencial. Pero a ver, un momentito. Es decir, ¿la coalición va a ser solamente para elección nacional de presidencia o para estado también y para municipio? Inicialmente está gobierno de coalición a nivel nacional. El presidente electo, el presidente que gane, va a tener la posibilidad de plantear un gobierno de coalición. Vamos a suponer que sea una elección reñida. Sí, y que por alguna razón política el presidente de la República, el nuevo, que gane el PAN o el PRI, quien sea, ¿qué se presume que como gobierno de coalición le va a dar una secretaría? Ahí ya, digamos que esa sería decisión del presidente. Las consecuencias del gobierno de coalición, y ya tendríamos un gabinete repartido entre las fuerzas que participen en el gobierno. ¿Eso le parece bien? A mí me parece bien. ¿Es como en Europa? Sí, la idea sería esa. Porque ahora... Pero aquí somos mexicanos, doctor. Sí, por eso hay varias reformas cuyas consecuencias solamente podremos evaluar en largo plazo, ¿no? Pero es que quizás hubiera sido más fácil, por ejemplo, el Pacto por México, si el presidente Peña hubiera dicho, bueno, vamos a integrar al PAN y al PRD, al PAN le damos la Procuraduría, al PRD le damos, no sé. Porque en Europa hay reglas precisas sobre el punto de los gobiernos de coalición. En algunos casos sí, en otros no, pero es... También queda como atribución del presidente ganador del partido. En algunos casos sí, y en otros es una obligación legal. ¿En Estados Unidos no hay gobiernos de coalición? No. ¿En América Latina? En América Latina no. Ni Costa Rica, ni esas democracias más o menos avanzadas lo tienen. Hasta donde recuerdo no, porque todos son regímenes... Ni Venezuela, bueno, ahí con una coalición entre Maduro y un pajarito de Chávez. Sí, en los hechos hay gobierno de coalición, por ejemplo, en Brasil. Ya. O en Argentina. Pero son, hechos, digamos, que es una decisión personal del presidente. Sí, pero digamos le da funcionalidad al gobierno, ¿no? Doctor, y por último, las candidaturas independientes, se nos acaba el tiempo, ¿esas cómo quedan? Pues muy limitadas también, básicamente en cuanto a recursos, porque digamos todas las reglas que corresponden a candidatos provenientes de partidos se van a aplicar para candidatos ciudadanos. ¿Y eso está mal? Está mal porque los recursos financieros son muy superiores para los candidatos del partido que para los candidatos ciudadanos. A ver, si yo me quiero lanzar como candidato independiente, necesito, y si el candidato del partido PRI-PAN
requiere 5 millones para una campaña, yo también tengo que tener esos 5, ¿a eso se refiere? Exactamente, pero ellos lo reciben del erario legalmente y el ciudadano no va a recibir dinero del INE. Va a recibir una parte, el 30% de lo que recibe el partido. ¿Usted cree que no se colaron los candidatos ciudadanos esta vez? O sea, ¿le parece que se abortó en la práctica? Yo creo que se estableció la figura conscientemente, a sabiendas de que no va a haber candidato que pueda competir con ellos. Ya. Yo creo que esa es la jugada. A menos que un partido se divida. ¿Usted piensa que todas estas reformas, doctor, van a beneficiar al país? Porque yo sigo insistiendo otra vez con la pregunta de origen. ¿Y nosotros qué? Porque son historias de los otros. Lo mismo lo veo en las novelas de Televisa o en las películas de vaqueros. En realidad sí. Ese es el punto principal, ¿de acuerdo? O sea, decir, ¿va a beneficiar al país o no? Porque hay una conexión muy importante entre la política y la economía. O y digamos la política y el bienestar de la gente, ¿no? Sí, así es. ¿Qué opina? ¿Usted cree que esto, ya como conjunto, viendo todo lo que hemos platicado? En el papel yo creo que hay varias reformas trascendentales muy importantes que en el largo plazo pueden transformar nuestro régimen político para bien. Ya. Pero, digamos, de aquí a que llegue eso, sí es mucho trabajo para la sociedad. Va a tardar quizá una generación, ¿no? O menos. Yo creo que sí, por lo menos 2 sexenios fácilmente, sí. A menos que haya efectivamente una mayor participación. Una presión popular. Una presión social. Organizada, legal, porque están los mecanismos ahí para ser aprovechados. En caso de que no sea así. ¿Qué tan optimista usted ve la posibilidad de su sistema para una conversación completa, de que la sociedad civil sea más participativa, doctor? Pues yo creo que hay sectores que sí participan de manera muy fuerte, pero como que están separados unos de otros, ¿no? Yeah. Hay una oposición, por ejemplo, entre sociedad civil y partidos políticos que no beneficia más que a los partidos. ¿Por qué la sociedad civil es tan anémica en México, doctor? Pues por los años de autoritarismo priista. Nos acostumbramos al corporativismo. Aquí en esta ciudad se ve más un poco eso, ¿no? Sí. Pero también sí, controlado, ¿no? Porque no se ve muy independiente, son también movimientos que de alguna manera dependen del partido en el poder, en este caso del PRD. Así es. También hay un clientelismo, ¿no? Hay un clientelismo también. Presente. Por ejemplo, ese tema no fue tocado en la reforma. No fue tocado en la reforma. Y pero ahí podemos cuestionar la ilegalidad. El tema, doctor, claro, el tema, doctor, por último, el tema de los ayudas y apoyos que dan los candidatos y los partidos en las elecciones, que fue muy cuestionada la elección pasada, ¿se movió? No. Ahí simplemente, digamos de manera colateral, porque sí se estableció que el exceso al tope de gastos de campaña pues implicará la nulidad de la elección. ¿Pero los controles crecieron o no? No. Digamos que también te deja la puerta abierta. Crecieron, pero se le hace más difícil, se le complica más la tarea al INE para... ¿Usted cree que un partido político o un candidato cuántas veces gasta más que lo que le dan? No, pues es una cifra negra, no sabemos. Pero más de 2 veces. Seguramente es mayor. Más de 2 veces. Sí. Doctor, pues ha sido un placer. Hemos hecho un recorrido muy interesante por toda esta selva, ¿no? Sí. de la política en México. Le agradecemos mucho, espero que posteriormente podamos tener la oportunidad de continuar platicando. Hay temas que se quedan en el tintero, uno de ellos pues es este tema de la sociedad civil, que es un tema verdaderamente muy trascendente. Pues hemos estado con el doctor Francisco Reveles Vázquez, nos ha platicado del tema de la reforma política. Yo soy Desiderio Morales, en su segmento de Percepciones y Realidades. Nos veremos como todas las semanas el siguiente miércoles a las 7 de la noche. Buenas noches. Buenas noches.
colors are changing. All the colors are changing.